Carlos apretaba la fotografía gastada entre sus dedos mientras observaba a Santiago al otro lado de la sala. En la imagen, ambos hermanos sonreían con los brazos entrelazados frente al letrero de Importaciones Ramírez, el negocio, que su padre había construido durante 30 años. Ahora, separados por 15 metros de madera pulida y formalidades legales, parecían dos extraños unidos únicamente por el apellido en los documentos judiciales. El murmullo de los abogados, preparando sus argumentos, apenas disimulaba el silencio helado entre ellos. Santiago ajustaba su corbata azul marino, la misma que Carlos le había regalado en su cumpleaños 3 años atrás, antes de que las facturas falsificadas y los contratos secretos salieran a la luz. Sus ojos, idénticos a los de su padre, ahora esquivaban cualquier contacto, como si Carlos fuera apenas una silueta borrosa en su campo visual. La secretaria del juez anunció 15 minutos para el inicio de la audiencia. Carlos sintió el sudor frío bajando por su espalda mientras Santiago conversaba animadamente con su abogado. Cuando la esposa de Santiago entró a la sala, su hermano la recibió con un beso cariñoso, exhibiendo una familiaridad que Carlos ya no reconocía en él. La última cena familiar había sido hace apenas 8 meses, todos brindando por la expansión del negocio, ignorando que Santiago ya había desviado casi $500,000 a cuentas personales. La fotografía en sus manos ahora parecía una reliquia de otra vida. Carlos la guardó en su bolsillo cuando su hermano finalmente miró en su dirección, y por un instante fugaz, sus ojos se encontraron. No hubo saludo, ni gesto de reconocimiento. Solo la fría certeza de que el hermano que había admirado toda su vida ahora lo consideraba un enemigo. El taller Hermanos Vega se erguía como un monumento al esfuerzo familiar en aquel barrio de clase media en Guadalajara. Carlos, a sus 38 años, podía reconocer cada rincón con los ojos cerrados, desde el viejo compresor que siempre hacía un ruido peculiar, hasta el calendario de Pirelli, perpetuamente atrasado 3 años. Santiago, 4 años mayor, había asumido naturalmente la posición que dejó su padre al morir de un infarto hace 5 años. Mantengan unida la familia, es lo único que realmente importa. Fueron las últimas palabras del viejo Vega, que Carlos repasaba cada mañana al abrir el taller. La especialización en coches clásicos había sido idea de Carlos. Recordaba la tarde en que llegó emocionado con revistas de restauración y catálogos de piezas vintage. Santiago. Inicialmente mostró escepticismo, pero cuando el primer Mustang del 67 salió reluciente del taller y su dueño les pagó el triple de lo habitual, las dudas se disiparon. Pronto se corrió la voz y los amantes de autos clásicos comenzaron a venir incluso desde otros estados. Su sueño compartido de expandirse a una franquicia parecía cada vez más cercano. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer sutilmente. Santiago prefería mantener el negocio tradicional, mientras Carlos insistía en invertir más en la línea de restauración de clásicos. Las discusiones sobre presupuestos se volvieron tensas, pero Carlos las atribuía al estrés. Cuando Santiago empezó a programar citas sin avisarle o a mover fondos sin consultar, Carlos se convenció de que eran solo descuidos. Una tarde, mientras revisaba facturas en la oficina pequeña al fondo del taller, Carlos encontró un recibo que no reconocía. El papel amarillento mostraba una transferencia importante a un nombre desconocido. Al confrontar a su hermano, la mirada evasiva de Santiago presagiaba que algo más profundo estaba en juego. Carlos revisaba facturas en la oficina mientras esperaba a Santiago para la reunión semanal.
Necesitaban discutir el nuevo contrato con Distribuidora Norte, su cliente más importante. Al buscar el archivo en el cajón del escritorio de su hermano, sus dedos tocaron una carpeta roja que no reconocía. La abrió por curiosidad y su corazón se detuvo. Allí estaba, una oferta formal de Inversiones García para adquirir el negocio familiar por completo. La fecha del documento era de hace 3 semanas. 3 semanas en las que Santiago no había mencionado absolutamente nada sobre vender. El teléfono de la oficina sonó. Por costumbre, Carlos contestó. Oficina de Importaciones Hernández. Al otro lado, una voz preguntó por Santiago. Carlos iba a transferir la llamada cuando escuchó el nombre. Alejandro García, de Inversiones García. Sin pensar, presionó el botón de altavoz mientras fingía tomar un mensaje. Santiago, estamos esperando tu respuesta sobre nuestra oferta mejorada. El grupo está ansioso por cerrar antes del próximo trimestre, dijo. La voz. Carlos sintió que le faltaba el aire. La habitación comenzó a girar lentamente alrededor de él. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo colgar el teléfono. Un sabor amargo le subió por la garganta mientras guardaba los documentos exactamente como los había encontrado. 20 años de trabajo conjunto, de confianza absoluta, desmoronándose ante sus ojos. Escuchó los pasos familiares de Santiago acercándose por el pasillo. Carlos respiró hondo, tragándose la náusea y la rabia. Cuando su hermano entró con una sonrisa despreocupada, Carlos forzó una expresión neutral. ¿Listo para revisar las cifras?, preguntó, mientras una parte de él moría por dentro. Santiago asintió, ajeno al tumulto que había provocado. Carlos observó cada movimiento de su hermano, buscando señales de culpabilidad, preguntándose cuánto tiempo llevaba planeando esta traición silenciosa. Por ahora, callaría y observaría. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo antes de confrontar al hombre que alguna vez consideró su aliado más leal. El resplandor azulado de la pantalla era el único punto de luz en la oficina del taller a las 11 de la noche. Carlos pasaba su dedo por la pantalla táctil, deslizándose entre informes financieros que normalmente Santiago manejaba en exclusiva. Un nudo se formaba en su estómago con cada nueva página que revisaba. Las cifras no cuadraban. Había transferencias a proveedores que nunca habían trabajado con ellos, y montos que excedían los presupuestos acordados. Carlos encontró un archivo protegido con contraseña. Tras varios intentos probó con Emilia 24, el nombre de la hija de Santiago y su fecha de nacimiento. La carpeta se abrió revelando estados de cuenta de un banco diferente al que usaban para el negocio. Una cuenta a nombre de Santiago con depósitos mensuales equivalentes al 10% de las ganancias del taller. Sus manos temblaron mientras imprimía esos documentos. Al día siguiente, Carlos condujo hasta las afueras de la ciudad. En un modesto despacho contable, Ramírez, un viejo conocido de la universidad, revisó meticulosamente los documentos mientras Carlos observaba por la ventana, dividido entre la lealtad al hermano que admiraba y la necesidad de proteger lo que su padre había construido. El veredicto de Ramírez fue contundente. Alguien estaba desviando fondos sistemáticamente. Las firmas en los documentos eran de Santiago. Pagó la consulta en efectivo y solicitó absoluta discreción. Durante el regreso, Carlos repasaba mentalmente las palabras que usaría en la inevitable confrontación. La traición dolía más que cualquier pérdida económica. Mañana, antes de abrir el taller, esperaría a su hermano para hablar cara a cara.
Carlos no daba crédito a las cifras que Eduardo, el contador externo, le mostraba en la pantalla. Más de 800,000 pesos desviados sistemáticamente durante los últimos 2 años. El papel del informe temblaba entre sus dedos mientras su vista recorría cada detalle. Facturas duplicadas, proveedores inexistentes, comisiones fantasma. Santiago había creado todo un sistema paralelo de contabilidad. El nudo en el estómago de Carlos se tensaba con cada nueva página del expediente. En la soledad de su oficina, extendió sobre el escritorio los documentos de propiedad del taller. La firma de Santiago aparecía en un contrato de hipoteca que Carlos jamás había autorizado. Una parte considerable del patrimonio familiar estaba comprometida como garantía para préstamos personales. El café se enfriaba intacto, mientras Carlos revisaba estados de cuenta donde aparecían transferencias regulares a cuentas desconocidas. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre las fotos familiares en la pared. Aquella donde los hermanos sonreían junto a la primera prensa hidráulica parecía ahora una burla cruel. Carlos cerró con llave el cajón donde guardó todas las pruebas. La magnitud de la traición no solo amenazaba el taller, ponía en riesgo el sustento de 15 familias que dependían de Hermanos Vega. Con la mandíbula tensa, Carlos marcó el número de su abogado mientras contemplaba el patio donde los trabajadores, ajenos a todo, terminaban su jornada. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La oficina quedó en silencio cuando el último empleado se marchó. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de los documentos en su mano mientras esperaba a Santiago. El tintineo de las llaves anunció la llegada de su hermano, quien entró con la confianza de siempre, sonriendo como si nada ocurriera. Carlos deslizó los papeles sobre el escritorio, observando cómo la sonrisa de Santiago se desvanecía al reconocer los estados de cuenta paralelos. Un silencio tenso se apoderó del espacio mientras Santiago pasaba de la negación al desconcierto, sus ojos evitando los de Carlos. Las excusas brotaron atropelladamente. Decisiones necesarias, oportunidades que no podían esperar, inversiones estratégicas para el futuro del negocio. Carlos permaneció inmóvil. Cada palabra de su hermano confirmaba lo que más temía. La voz de Santiago cambió entonces, abandonando las justificaciones por un tono frío y calculador. Ya no ocultaba sus intenciones. Había iniciado negociaciones con inversionistas extranjeros. Planeaba expandirse sin Carlos, a quien consideraba un lastre conservador, incapaz de asumir riesgos. El rostro de Carlos reflejaba el dolor de años de confianza, destruidos en un instante. Santiago se irguió amenazante. Si Carlos interfería con sus planes, usaría todo lo que sabía contra él, incluyendo algunos manejos fiscales cuestionables que habían hecho en años difíciles. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados, mientras los hermanos se miraban como extraños. Carlos comprendió que no había vuelta atrás. El taller que habían construido juntos ya no existía, como tampoco existía el hermano que creía conocer. Mientras Santiago salía dando un portazo, Carlos sintió como el dolor se transformaba en una determinación fría y precisa. La madera pulida del escritorio del abogado reflejaba la luz matutina mientras Carlos depositaba la carpeta sobre ella. Sus dedos temblaban ligeramente al soltar los documentos que había recopilado durante semanas. El abogado, un hombre de Minas Tirpinamos, rostro serio y mirada comprensiva, revisó cada página con detenimiento profesional.
Carlos observaba cada movimiento, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba con cada hoja que el hombre volteaba. «Todo está en orden», afirmó el abogado, deslizando hacia él un documento con membrete oficial. La pluma pesaba como plomo entre sus dedos. Carlos la sostuvo sobre la línea punteada, paralizado momentáneamente por el recuerdo de su padre en el hospital, haciéndole prometer que cuidaría del negocio familiar, que velaría por Santiago. El rostro de su padre se desvaneció cuando su firma comenzó a trazarse sobre el papel, cada curva y línea sellando la ruptura definitiva con su hermano. El teléfono vibró en su bolsillo 3 horas después, mientras conducía de regreso al taller. La foto de Santiago apareció en la pantalla. Carlos conectó el altavoz y la voz de su hermano estalló en el interior del auto, cargada de furia e incredulidad. Las palabras se atropellaban entre insultos y acusaciones. No era una conversación, sino una declaración de guerra. Carlos no respondió a las amenazas. Cuando la llamada terminó, el silencio dentro del vehículo parecía vibrar con la misma intensidad que las palabras de odio. El semáforo cambió a verde, pero permaneció inmóvil unos segundos, asimilando que había cruzado un punto sin retorno. El martillo del juez resonó por la sala mientras dictaba su fallo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras congelamiento temporal de activos. Los ojos de Roberto, sentado al otro lado del pasillo, destilaban un odio que Carlos jamás había contemplado en su hermano. Familiares y amigos ocupaban las filas del juzgado, divididos como un ejército en 2 bandos irreconciliables. Tíos que habían compartido asados domingueros ahora ni se miraban. Primos que crecieron juntos ahora eran extraños distantes. 3 días después, Carlos recorría el taller vacío. Las máquinas silenciosas, cubiertas con lonas protectoras, parecían fantasmas de una vida anterior. Su mano acarició la superficie de metal donde su padre le había enseñado a reconocer el sonido de un motor enfermo. El polvo comenzaba a acumularse en los rincones. La victoria legal era un consuelo vacío frente al costo humano de su decisión. Sentado en el banquillo de trabajo de su padre, Carlos contempló la foto familiar que aún colgaba torcida en la pared manchada de aceite. La verdad había salvado el legado material de su padre, pero había destrozado el espiritual. Se preguntó si el viejo hubiera preferido la bancarrota a ver a sus hijos convertidos en enemigos jurados. El crepúsculo teñía el taller de naranja cuando Carlos comprendió que la justicia y la paz raramente viajan juntas. Defender lo correcto significaba, a veces, quedarse solo. El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa. La tercera llamada cancelada esta semana. Don Héctor, cliente fiel. Durante 8 años, acababa de enviar un mensaje escueto. Llevaré mi flota a otro taller. Carlos intentó devolverle la llamada, pero solo obtuvo el tono intermitente del buzón. Al día siguiente, don Héctor apareció brevemente para recoger unas facturas. Sus ojos, antes amigables, ahora esquivaban los de Carlos mientras murmuraba algo sobre estándares de calidad y confiabilidad. Antes de que Carlos pudiera explicarse, el hombre ya había desaparecido por la puerta. En la sala de espera, Carlos escuchó fragmentos de conversación entre 2 proveedores. Santiago dice que falsificaba facturas, susurró uno. Parece que inflaba presupuestos y se quedaba con la diferencia, respondió el otro. Se callaron abruptamente cuando notaron su presencia. La información se esparcía como aceite sobre agua.
Durante el almuerzo, Miguel, un mecánico de otro taller, se acercó con expresión incómoda. La gente habla, Carlos. Santiago está diciendo que las piezas defectuosas del accidente del mes pasado fueron culpa tuya. El sabor del café se volvió amargo en su boca mientras procesaba la magnitud del ataque. Al regresar al taller encontró su locker forzado. Sus herramientas personales estaban revueltas y alguien había grabado con un destornillador la palabra ladrón sobre la foto familiar pegada en el interior. El metal arañado brillaba bajo la luz fluorescente como una herida recién abierta. El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa mientras revisaba los últimos documentos legales. Un número desconocido. Al atender reconoció la voz de Ramiro, el contador que llevaba 15 años en la empresa. Se reunieron esa misma tarde en una cafetería alejada del centro. Ramiro deslizó sobre la mesa una carpeta manila con registros contables que Santiago había manipulado, evidencia que el tribunal valoraría enormemente. No era el único. Durante los días siguientes, otros 3 empleados veteranos le proporcionaron correos electrónicos y documentos incriminatorios que Santiago había intentado borrar. Paralelamente, clientes antiguos comenzaron a contactarlo directamente. Fernando, dueño de una distribuidora textil, le ofreció un espacio en el fondo de su bodega para montar un pequeño taller temporal. Otros 2 clientes importantes cancelaron pedidos con la empresa y solicitaron presupuestos directamente a Carlos. La confianza construida durante años daba sus frutos cuando más lo necesitaba. Varias noches, Carlos trabajó hasta la madrugada en aquel improvisado taller, recuperando poco a poco parte de su cartera de clientes. Las ojeras marcaban su rostro, pero cada pedido completado representaba no solo ingresos, sino la confirmación de que su reputación permanecía intacta. Aquellas muestras de lealtad fortalecieron su espíritu más que cualquier victoria legal. Con cada nuevo aliado, la batalla contra Santiago dejaba de parecer imposible. La notificación llegó como una bofetada inesperada. El abogado de Santiago, Ernesto Méndez, uno de los más prestigiosos en derecho corporativo, acababa de presentar una contrademanda. Carlos sintió el papel temblar entre sus dedos mientras asimilaba esta nueva realidad. Su primo no solo se defendía, sino que atacaba con todas sus fuerzas. El informe del investigador privado confirmaba lo peor. Santiago había vendido su casa de verano y liquidado inversiones personales para financiar esta guerra legal. No escatimaría en recursos para mantener el control de la empresa familiar. La propuesta, de acuerdo, llegó 3 días después en un sobre con membrete dorado. Carlos la leyó 2 veces, incrédulo. Ante la oferta, podría retirarse con apenas un 15% del valor real de sus acciones. Una cifra que insultaba décadas de dedicación a la empresa que su padre había construido. El café se enfrió en la taza mientras contemplaba el documento, sintiendo cómo la ira y la decepción se entrelazaban en su pecho. El timbre de la puerta sonó cuando revisaba por tercera vez los términos del acuerdo. Su madre, con el rostro surcado por nuevas arrugas de preocupación, esperaba en el umbral. No necesitó palabras para entender que Santiago también había movido esa pieza. Durante 2 horas, entre sollozos y recuerdos familiares, ella intentó convencerlo de aceptar algún término medio. Los nombres de sus abuelos, el legado familiar, la unidad que siempre habían predicado. Todo se convirtió en munición emocional contra su determinación. Ya en soledad, Carlos observó la fotografía familiar que presidía su sala. Los rostros sonrientes de una época más simple
le devolvían la mirada. La presión familiar añadía un peso que no había anticipado. La culpa se filtraba como agua entre las grietas de su convicción. Valía la pena destrozar definitivamente a la familia por justicia económica. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras la noche caía sobre la ciudad. Los murmullos cesaron cuando el abogado de Carlos comenzó a proyectar los estados financieros manipulados. Las pantallas iluminaron rostros expectantes mientras gráficos y documentos detallaban cada desvío de fondos. Carlos observaba a Santiago desde el otro extremo de la sala. Su hermano mantenía una postura rígida, con la mirada fija en la presentación. Cuando aparecieron los testimonios de 3 empleados de confianza describiendo órdenes directas de Santiago para falsificar reportes, algo cambió en su expresión. El color abandonó su rostro mientras clientes importantes confirmaban reuniones secretas donde les había ofrecido ventajas a espaldas de la empresa familiar. Santiago se inclinó hacia su abogado con desesperación, pasándole una carpeta con documentos que pretendían justificar las transacciones. El juez los examinó con detenimiento, notando inconsistencias en fechas y firmas que no coincidían con los registros oficiales. Su mirada severa se posó en Santiago mientras dictaba la resolución preliminar. Congelamiento total de activos y prohibición de acercarse a la empresa. Carlos sintió un nudo en la garganta al ver a su hermano derrotado, abandonando la sala con pasos pesados. La victoria legal no compensaba la pérdida de la única persona que había compartido su historia desde el principio. Esa noche, al llegar a casa, abrió el cajón de su mesa de noche. La fotografía familiar del día de la inauguración del primer taller seguía ahí, con las sonrisas genuinas de ambos hermanos. Recordó los años compartidos, las noches sin dormir, armando motores, y también la firma falsificada que lo cambió todo. Carlos colocó la foto junto a los documentos del juicio y los puso en una caja. No para olvidar, sino para guardarlos en su lugar correcto, el pasado. En la cocina, preparó café con la misma cafetera que había salvado del antiguo taller. A través de la ventana contempló su nuevo letrero iluminado a lo lejos. Más pequeño, pero propio. La traición había derribado la empresa que construyeron juntos, pero no su conocimiento, ni su pasión. Con calma tomó el álbum familiar y pasó las páginas hasta la sección vacía al final. Colocó ahí una nueva fotografía. Él solo, sonriente, frente al modesto taller recién inaugurado. El dolor persistiría, pero la vida continuaba. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, sostenían con firmeza la taza de café mientras amanecía. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.